la idea es, como todos los otros viernes que hemos tenido, vamos a hacer consultas puntuales sobre el tema de equilibrio químico. Antes de comenzar, les recuerdo de que esta ya es la última clase teórica antes del parcial, ¿sí? Porque la parte de tablas de vapor y de diagramas hacemos como una clase teórica práctica donde vamos viendo la teoría y vamos viendo la práctica del tema. A partir de ahora y antes del parcial, vienen dos clases prácticas, ¿sí? Nos queda el práctico 3 de soluciones, el práctico 4 de equilibrio químico y el práctico 5 de vapor de agua. Y se viene el parcial. Así que al ingeniero Alurralde lo vamos a ver después del parcial. No, creo que un día antes del parcial, pero para ver el tema ya de ciclos de potencia, ¿sí? De ciclo Rankine, eso. Así que bueno, no sé si hay alguna consulta del tema de equilibrio químico. Activen el micrófono y la hacen, por favor, ¿sí? Hola, profe. Yo, Álvaro. Sí, Álvaro. ¿Cómo le va? A los dos. En la parte de sistema sólido-líquido, ¿le podría pedir a cualquiera de los dos, profe, que explique bien qué significa esto de punto eutéctico y temperatura eutéctica? Que este PDF está re difícil de leer. Está difícil Bueno. de leer. Sí. Ponelo al diagrama. Ahí pongo. Avisen cuando se vea, por favor. Es página 18. Bueno. Ahí se ve ya. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, ahí. Subí un poquito a la página siguiente. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Fíjense, Álvaro y todos. A ver. Perdón. De la expresión esa que está primera en la página 18, el logaritmo de x queda despejado de la expresión de potencial químico, mu menos mu 0 es igual a RT sobre el logaritmo de x, y se deriva, digamos, el mu en función del delta de h, como ya lo conocemos, que es esa expresión donde da una forma logarítmica de composición en función de la temperatura. Esa es la razón, digamos, despejando la ecuación potencial químico en función de la temperatura y reemplazando potencial químico referencia por el delta de H referencia, queda esa expresión matemática. Esa expresión matemática es un vínculo logarítmico entre composición expresado en fracción molar y temperatura. Esa ecuación hace que, ahora sí vamos al diagrama de abajo, la temperatura y la composición tenga esta forma invertida del logaritmo, que es la curva de equilibrio, que está, si la puedes marcar, Emilio, exactamente esa curva responde a esa ecuación. O sea, no es una casualidad el dibujo que sea así, responde a la ecuación del potencial químico en función de la temperatura. Y potencial químico expresado en función de delta de H aparece de esta manera. Entonces, ¿qué dice esa curva? Que a medida que yo avanzo en la composición, cuando la composición es 1, un sistema puro, cualquiera, sea A o B, vale de un lado o del otro, la composición es 1, entonces la temperatura, que es igual a la temperatura del sistema puro T sub 0, marcado ahí T sub 0A en donde está la flecha. A partir de ese momento, cuando empiece a aumentar la composición, X empiece a crecer, el logaritmo va a ser menor, por ser una fracción menor que la unidad, entonces se hace un logaritmo menor que la unidad, y entonces empieza a disminuir en función de la composición la temperatura de equilibrio. Esa es la razón de la forma de esa curva. Entonces, y eso ocurre de un lado, cuando X, B, como está representado X, A, cualquiera de los dos, sea 0 o sea 1, entonces fíjense, las dos curvas tienen la misma forma. Cuando está el sistema puro en los extremos, en el lado, digamos, del componente puro, donde X vale 0 o 1, empieza a decrecer la temperatura de equilibrio entre quién, entre el sólido que está cristalizando y la solución en estado líquido. Entonces, todo el sector de soluciones, todo lo que está por encima de esas dos curvas de equilibrio. Toda esa zona, toda esa región que son infinitos puntos,
es zona de solución. Y las curvas de equilibrio donde uno va enfriando y empieza a aparecer la primera partícula de sólido que cristaliza, están dadas por las curvas entre T0A y E, eutéctico, y entre T0B y E. Entre esas dos curvas son las dos curvas de equilibrio entre solución y sólidos. ¿Qué sólido está en equilibrio? Posicionate en cualquier punto, Emilio, sobre la curva de equilibrio. En ese punto, lo que está en solución es, fíjense que siempre recuerden cómo veíamos el equilibrio cuando veíamos sistema líquido-líquido. El equilibrio lo veíamos, la composición de la fase líquido y vapor, cuando estaban las dos fases en equilibrio, a una línea horizontal, cuando representamos en función de la temperatura, porque las dos fases en equilibrio tienen que estar a la misma temperatura. Bueno, en el punto donde está marcando Emilio, la fase solución, ¿qué composición tiene? Bajando verticalmente hacia abajo, sacamos la composición de la fase solución. Y la fase sólida que está en equilibrio tiene que estar a la misma temperatura, entonces nos vamos en temperatura constante en la línea horizontal, buscando el equilibrio hacia la izquierda, y va a llegar a un punto como tal. Ese punto que es sistema puro, porque es el componente cuando la fracción XA vale 0 o XB vale 1 o viceversa. Entonces, el sólido que aparece en equilibrio cuando uno enfría una solución que tiene un soluto disuelto, no es el sólido que aparece no es el soluto, sino que es el solvente puro, en este caso, de 0, el A puro en este caso. Entonces, cuando uno va enfriando una solución salina o de cualquier soluto que está disuelta en el agua, cuando la solución alcanza el punto de equilibrio, la curva de equilibrio, cristaliza y se separa el sólido puro A. No se separa el soluto, sino el solvente en este caso. Entonces lo que se forma es, si el solvente es agua, que en la mayoría de los casos, por supuesto, hielo. Entonces lo que se forma, todos lo habrán visto, cuando ponen en el freezer una coca, se congela, el hielo que se forma no es Coca-Cola, no es sólido Coca-Cola puro, por supuesto, no es la solución Coca-Cola, sino el sólido que aparece, que cristaliza, es el solvente puro, es decir, es agua pura y hielo. Lo que se forma es hielo y se separa. Entonces, Ingeniero, disculpe que le interrumpa, ¿en la curva ya está cristalizando o en el primer paso abajo de la curva aparece el primer cristal? En el punto sobre la curva ya hay equilibrio. Ya hay equilibrio, o sea, ya están las dos fases presentes. ¿Qué es lo que ocurre? Acuérdense lo de la regla de la palanca de la clase pasada. El 100 o el 99,99% de la masa del sistema es solución. Y el 0,00000, o sea, una fracción diferencial, es el primer cristal que aparece. ¿Cuál es la composición del cristal? Agua pura, hielo puro. ¿Sí? Pero ya están los dos en equilibrio, sobre la curva de equilibrio. A medida que vos seguís enfriando, se va formando cada vez más hielo, se va separando cada vez más hielo, y entonces empieza a crecer la cantidad proporcional de hielo. ¿Y qué ocurre con la solución? Como la solución, ustedes piensen en la Coca-Cola, tiene una determinada cantidad de extracto en una cierta cantidad de agua, es la composición, digamos, que vende la Coca-Cola. Si yo la congelo, empieza a congelarse en el freezer, se empieza a separar agua. ¿Qué pasa con el extracto? Si le estoy sacando agua en forma de hielo, el extracto empieza a hacerse más dulce, va a concentrarse, a tener más concentración de extracto. Entonces, el equilibrio hace que la composición espontáneamente empiece a aumentar su composición. Supongamos que el extracto es XB, entonces aumenta hacia la derecha. Fíjense, marca un punto abajo, al medio, Emilio, ahí, un poquito, ahí. En ese punto, ¿cuál es ahora lo que está en equilibrio? Está en equilibrio siempre hacia la izquierda, hielo puro, agua en estado sólido, y por el otro lado, la solución que está en equilibrio ya no es la composición original que habíamos marcado al principio, sino es esa que está marcando ahora Emilio, que tiene más composición de extracto de Coca-Cola. Está más concentrado el extracto de Coca-Cola. Por eso si uno toma la Coca-Cola con hielo, la siente más dulce, porque efectivamente está más concentrado en el extracto, que tiene azúcar como parte de los componentes que forman la Coca-Cola. Entonces, a medida que uno va bajando cada vez más, va enfriando cada vez más, fíjense que la composición de la solución va aumentando hacia la derecha, se va desplazando hacia la derecha, aumentando, y por lo tanto, y la regla de la palanca también te va dando la proporción, porque ahora la proporción de hielo está en el segmento
marcado por el lado derecho y la proporción de jugo o de extracto está marcado en el lado izquierdo por la regla de la palanca. Entonces va aumentando la proporción relativa de cada uno y eso ocurre hasta que llega a la temperatura del punto eutéctico, T sub B. En ese punto, ¿qué pasa? El equilibrio está entre la fase sólida, hielo puro, y la composición E del punto eutéctico. Es la característica del punto E. ¿Por qué es característica del punto E? Porque en el punto E no solo hay equilibrio entre hielo y la solución, sino también ahora aparece el primer punto de equilibrio, el sólido XB igual a 1, o sea, del otro lado, del otro sistema. Se coincide. Entonces, el punto eutéctico pertenece a las dos curvas de equilibrio, a la de la derecha y a la de la izquierda. Entonces, tenemos los dos sólidos en equilibrio, agua pura y Coca-Cola, o extracto de Coca-Cola puro, en estado puro los dos. Y a su vez, la solución. Entonces, tenemos tres fases, la solución, los dos sólidos puros, y entonces tenemos tres fases y el sistema se hace un invariante, y es un invariante. Se lo usa mucho para muchas aplicaciones de termometría, para calibrar termómetros, por ejemplo, para enfriar. Ahora, eso es la razón por qué son las curvas de esa manera. Y si yo sigo enfriando ese equilibrio eutéctico, ¿qué va a pasar? Va a pasar, llegar al punto, déjenme ver que más grande, es H, ¿correcto? IJKH es ese punto. Sí, H. El punto H, ya, al ser el sistema invariante, haber tres fases, las líquidas, que tiene composición eutéctica XE, y el hielo puro y la Coca-Cola pura, entonces se hace un invariante. Entonces, mientras yo siga enfriando y haya alguna, estén las tres fases en equilibrio, no varía ninguna propiedad y el sistema se queda fijo en el punto K, hasta que la última gota de líquido desaparece. Cuando ya queda la última gota de líquido y desaparece, se congela la última gota, ya quedan solamente el hielo puro y el extracto de Coca-Cola solidificado, ya digamos, en extremo. En ese caso, volvemos a tener solo dos fases en equilibrio, son las dos fases sólidas, que son el agua pura y el extracto de Coca-Cola puro, si se lo puede llamar puro, porque es una mezcla de cosas, y ya no hay nada de líquido. Entonces el sistema vuelve a tomar un grado de libertad, se puede enfriar y baja la temperatura desde K hasta H. Esa es la explicación de, digamos, por qué se forma el punto eutéctico, por la intersección de dos zonas de equilibrio, solución con un sólido y solución con otro sólido, que intersecta. Entonces el punto E pertenece a las dos regiones de equilibrio. Entonces aparecen tres fases en equilibrio y se hace el invariante, y esa es la característica del punto eutéctico. ¿Qué aplicación industrial tiene el punto eutéctico? Tiene muchas aplicaciones industriales. La más conocida es la de refrigerar o lograr. Fíjense, si nosotros usamos agua como solvente en cualquier solución, el sólido en equilibrio, el sólido, piensen, y esto es una pregunta para ustedes, el sólido que está en equilibrio en T sub 0A es agua pura, ¿correcto? ¿Qué valor tiene T0A numéricamente? El punto donde se hace equilibrio líquido-sólido para el solvente puro, agua. ¿Cero? 0 grados, correcto. Es la temperatura a la cual congela el agua pura. Entonces, si T0A vale 0 grados centígrados, todas las otras temperaturas de equilibrio están por debajo de 0 grados centígrados. ¿Está claro eso? Inclusive van bajando la temperatura. ¿Y cuál es el mínimo punto de equilibrio donde tengo sistema solución? El punto E. Y ese está a la mínima temperatura posible. Entonces, yo puedo tener sistema líquido en equilibrio con sólidos, pero tengo algo de líquido hasta el punto E. Y el punto E tiene una temperatura eutéctica que es mucho menor que 0 grados centígrados. En caso particular del sistema agua, cloruro de sodio, ese punto llega hasta menos 23 grados centígrados. Entonces, yo puedo enfriar, tener un sistema salino, agua y hielo, y sal, cloruro de sodio, que puedo llegar a tener en forma líquida hasta 23 grados bajo cero. Entonces puedo utilizarlo como agente frigorífico, y así se utiliza como mezcla frigorífica el punto eutéctico de cloruro de sodio con agua. ¿Está claro, chicos, o no? Sí, profe, muchas gracias. Creo que con el ejemplo de la coca estuvo buenísimo. Fíjense, para aclarar más, hay 4 zonas en este diagrama. Una zona que es solución, que es toda la parte de arriba, todo por encima de las dos curvas de equilibrio. Todo eso es solución. ¿Cuántas fases hay presentes ahí?
Pregunta para ustedes. Una Una, sola. una única Una sola. fase. ¿Cuántos grados de libertad tiene el sistema si tengo una única fase? 2. ¿Cuántos Dos. componentes hay? 2. Más 2, 4, menos una fase, 3. Pero como la presión está fijada, quedan 2 grados de libertad. Entonces, yo para conocer el sistema en cualquiera de los infinitos puntos de la fase de solución, necesito dar 2 propiedades. La composición y la temperatura. Fíjense, doy una composición, doy una temperatura y encuentro el punto. En cada uno de esos infinitos puntos. En las otras 2 zonas de abajo, las zonas por debajo de la curva de equilibrio y sobre la temperatura eutéctica, tengo 2 zonas de equilibrio. Agua sólida y solución de un lado y concentrado de Coca-Cola y solución en el otro. En esas zonas, ¿cuántas fases hay en equilibrio? 2 fases. 2 fases, con lo cual hay un único grado de libertad. Entonces, en todas esas infinitos puntos de esa zona, yo tengo que dar un solo valor para encontrar claramente la otra. Entonces, si yo doy la temperatura, fíjense, fijamos esa temperatura como marca Emilio, ¿cuál es la composición automáticamente? Tiro una línea horizontal hasta encontrar la curva de equilibrio y la composición está fijada para abajo. De lo mismo del otro lado en B más L, en el sólido B más L, doy una temperatura, encuentro a línea horizontal la composición de la fase en solución en equilibrio y tengo la concentración. Y en el punto, sobre la línea TE, E y faltaría TB, de este lado, tenemos, en toda esa línea, tenemos 3 fases en equilibrio y entonces es un invariante. Entonces no tengo que dar nada, ya son, yo digo, el sistema es agua, sal y hago el eutéctico, entonces ya no tengo que dar ninguna otra propiedad, ya conozco cuál es la temperatura eutéctica, la busco en libros, conozco la composición eutéctica, que es la XE, y conozco, por supuesto, la composición de las otras 2 fases en equilibrio, que cuál es. La solución es XE, y la composición de las otras 2 fases son hielo puro por un lado y extracto puro por el otro. Y por todos los infinitos puntos por debajo de la línea esa horizontal, todos esos que está marcando Emilio, ¿cuántas fases tengo en equilibrio ahora? 2. 2. El sólido hielo puro y el sólido extracto puro. Y están, entonces, al tener 2 grados de libertad, son iguales que las zonas de arriba, tienen un único grado de libertad y basta dar una temperatura o una composición y queda definido perfectamente la otra variable. Y en las 3 zonas de equilibrio se aplica la regla de la palanca de la manera que hemos visto. Por ejemplo, marcar el punto H, Emilio. Entonces tengo cuánto, aproximadamente, visualmente, qué porcentaje tengo de extracto líquido, del extracto de Coca-Cola, perdón, en el punto H. 0,6. No, el extracto está al lado derecho, No, entonces 0,30. el brazo de la palanca es 0,1 tercio más o menos de extracto y 2 tercios es de agua. ¿Está claro? Y Puede ser que se lee cruzado. en la zona de solución, arriba, no tengo aplicación de regla de la palanca, porque hay una única fase, no hay nada en equilibrio. ¿Está claro, chicos? Profe, el siguiente título que es el análisis térmico, en donde explica cómo se determina el eutéctico de forma práctica. Pero no Sí, sé si algún compañero tiene duda en la primera gráfica, pero yo no entiendo el segundo método. A ver. Quiero que no entendés. Lo que se hace es hacer curvas de enfriamiento a distintas composiciones, ¿está claro? En página 20, pero Subí un poquito, Emilio, ahí. Entonces lo que yo hago es, fíjate, la curva al 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 90% y 100% de uno de los componentes. Entonces es como tomar líneas verticales en el diagrama anterior. Entonces en el diagrama 0% es uno de los componentes puros, puede ser el agua en el caso que veíamos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo enfrío agua pura, ¿y qué es lo que estoy registrando? Acá es importante que entiendan qué se está registrando. Se va registrando la temperatura en función del tiempo en un equipo en el cual yo enfrío a velocidad constante. O sea, no estoy cambiando la velocidad de enfriamiento. Entonces, fíjense, empiezo con agua pura, la empiezo a enfriar y la
pendiente de la curva esa, que cómo va cayendo, no es una línea recta, no confundan con el recta, sino que tiene una cierta pendiente, me va dando la capacidad de enfriamiento que tiene el sistema, ¿correcto? O sea, cómo va bajando la temperatura en función del tiempo. Como ven ahí, como está en una línea casi vertical, en muy poco tiempo baja mucho la temperatura, es decir, un equipo que tiene una capacidad de enfriamiento importante. Hasta que llega el punto donde se ve una meseta. ¿Qué pasa en esa meseta? Se libera calor. Aparece la primera partícula de sólido, aparece el equilibrio líquido-sólido. Entonces, mientras haya líquido y sólido, hay dos fases en equilibrio y en esta línea en particular, ¿cuántos componentes hay? ¿Dos? Dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes? ¿No sería uno? ¿No estaría puro? Un solo componente es agua pura. Estoy en el eje X igual a 0, X igual a 0, concentración de jugo o de extracto de Coca-Cola 0. Entonces estoy en agua pura. Entonces la primera línea que ustedes están viendo en el diagrama de arriba es esta línea vertical del componente agua pura. Entonces volvamos arriba. Entonces ahí es un solo componente. Entonces la regla de la fase que me dice que nu, el número de grado de libertad, es 2 más 1, 3, menos 2 fases en equilibrio, agua en estado líquido, hielo. Entonces tengo 3 menos 2, 1 grado de libertad. Como ya la presión está fijada, todas estas gráficas son una presión constante definida, presión atmosférica en particular, entonces no tiene grado de libertad, entonces por eso la temperatura se hace una horizontal mientras yo enfrío, mientras hay equilibrio líquido-sólido, se hace una horizontal, la temperatura no cambia porque no tiene grado de libertad para cambiar. ¿Está claro? Y a partir de que desaparece la última, esa meseta que está marcando Emilio, es donde está congelándose el agua pura. Cuando ya se congeló toda el agua pura y desaparece la última gota de agua líquida, pasa a ser hielo, y en ese momento toma un grado de libertad porque pierde una fase en equilibrio, y entonces ese grado de libertad lo usa para enfriar la temperatura y vuelve a bajar la temperatura. ¿Está clara esa curva, la primera? Sí, profesor. Bien. La segunda, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia? 20% de solución de extracto de Coca-Cola y 80% de agua. Ya es un sistema binario. Toda la curva es un sistema binario. Entonces, empieza a enfriar a la misma velocidad. El equipo no cambia su velocidad de enfriamiento. Entonces, fíjense que la pendiente es distinta. No es la misma que la del agua pura. ¿Por qué? ¿De qué depende? ¿Qué propiedad termodinámica da la curva, la pendiente esa? Ahí empieza a solidificar, o sea, se libera calor por el sólido que se va a formar. No te escuché. No escuché. ¿Qué propiedad termodinámica es la que da la pendiente de la curva esa, la velocidad? Definida la velocidad de enfriamiento, no es la misma pendiente tan claro, fíjense, comparen la curva de la extrema izquierda, esa, con la que estamos viendo. Hay una pendiente distinta, ¿sí? Se enfría, digamos, comparativamente ahora, necesita de más tiempo para enfriarse la misma cantidad de temperatura. O sea, diciéndolo al revés, para la misma temperatura necesita más tiempo para enfriarse, tiene menos capacidad de enfriamiento, y eso lo define la capacidad de absorción de calor, que es el calor específico. Entonces, el CP es el que define la forma, la pendiente de la curva esa, el CP de la solución líquida. Entonces, se abre un poco, o sea, necesita un poco más de tiempo para enfriarse del mismo punto inicial. Fíjense que todos parten del mismo punto inicial de temperatura, hasta alcanzar el punto B. No sé si ya no leo nada. Sí, B. Ahí te la subo, se quedó un poco Ampliarlo, exacto. Es el punto B larga, chico. Fíjense, entonces se ha ido enfriando como sistema líquido hasta el punto B. ¿Qué pasa en el punto B? ¿El punto B qué punto es? ¿Qué temperatura es? 0 grados. 0 grados es la temperatura a la cual congela el agua. Entonces, ¿por qué hay un cambio de pendiente ahí? No está muy claro, pero creo que se lo llega a percibir. Hay un cambio en la pendiente. ¿Por qué? Porque empieza a separarse de hielo sólido
y entonces la solución empieza a concentrarse, el concentrado de Coca-Cola empieza a ser cada vez mayor concentración, y entonces cambia el CP, y por eso cambia la pendiente de enfriamiento. ¿Está claro? Hasta que alcanza el punto eutéctico. Y en el punto eutéctico, ¿qué ocurre? Pierde los grados de libertad, como ya hemos visto, entonces ya no se puede enfriar más, no puede cambiar la temperatura, entonces hay esta meseta horizontal hasta que desaparece la última gota de líquido y entonces se enfrían los dos sólidos en forma... Ahora están los dos sólidos porque estamos en la zona de abajo de equilibrio de los dos sólidos y se enfrían, digamos, a una pendiente de nuevo distinta que las anteriores. En la curva del 40% pasa exactamente lo mismo, nada más que el punto B' está un poquito por debajo de B. ¿Por qué? Porque si comparen, fíjense, es como, volvamos arriba al diagrama eutético, Emilio, fíjense, sería la curva del 20%, marquemos en ese punto, en el punto de equilibrio, líquido sólido, a 20%, líquido sólido, más arriba. Ahí, en ese punto, era el punto donde cambiaba la pendiente a la solución del 20%. Ahora, el cambio al 40% va a estar por debajo, se dan cuenta de temperatura. Entonces, ahora volvamos al diagrama anterior. Por eso el punto B' está por debajo de B. Quiero que eso les quede claro a todos. Y hay un cambio de pendiente más marcado desde B' a C' que desde B a C. Lo ven al cambio de pendiente. Porque ahora la concentración de jugo es mayor. El extracto de Coca-Cola es mayor que en la solución, por eso tiene un CP diferente, entonces hay un cambio pendiente más marcado todavía. Hasta que alcanzamos el eutéctico de nuevo, que fíjense, siempre el eutéctico es fijo, la temperatura del eutéctico, y tenemos una pendiente horizontal en este caso, que es de una distancia, un tiempo mayor, que le cuesta más llegar a agotar la fase líquida. Y bueno, así vamos repitiendo cada una de las curvas, fíjense, hasta que en el punto eutéctico, que sería el 60% estamos representando, coincide justo con el eutéctico, no puede darse la casualidad que encontremos justo la temperatura eutéctica o la concentración eutéctica o no. Entonces se da, fíjense, en este caso, muestra el enfriamiento, tiene una pendiente distinta porque tiene una composición distinta, un CP distinto, hasta que alcanza el punto C2'. En C2' ya no hubo cambio de pendiente porque ya no alcanzó, sino que hemos alcanzado justo la composición del eutéctico. Entonces, en el eutéctico pasa de C2' a D2', temperatura horizontal, así no cambia la temperatura porque no hay grado de libertad, hasta que se agota la última gota de líquido y vuelve a enfriarse de esa manera por debajo de la temperatura eutéctica en las dos fases sólidas con un grado de libertad de temperatura. Y para el otro lado se repite lo mismo que de este lado, nada más que van cambiando las fases. Entonces, lo que uno puede encontrar, fíjense, al 100%, la curva es similar a la de 0%, nada más que la temperatura de equilibrio líquido-sólido está muy por encima. En particular, ¿qué temperatura sería eso? El 100% sería el extracto de Coca-Cola completo o sólido, o si tenemos el sistema agua-sal, sería sal pura. Es la temperatura a la cual la sal sólida pasa a sal líquida, a la cual se fusiona la sal. ¿Saben qué temperatura es esa? Si uno toma cloruro de sodio de la cocina y lo quiere pasar de estado sólido a líquido, ¿a qué temperatura hay que llevarlo? ¿Alguien tiene idea? ¿Menos 23 nos dijo hace rato? ¿A qué temperatura funde la sal? Si nadie tiene idea, se los digo yo. En el orden de los 600 grados centígrados. O sea, esa mesetita que está marcando ahí Emilio, esa es la temperatura de fusión de la sal, está en el orden de los 600 grados centígrados. O sea, que comparen el delta T que estamos representando, es altísimo. Entonces, sería la temperatura de fusión del cloruro de sodio ahí arriba, y después va simplemente enfriando ya el cloruro de sodio pasado de estado sólido al estado líquido. Profesor, Sí. ¿podría explicar de vuelta el de 60%, pero la segunda parte cuando pasa el punto eutéctico? Desde C2', La pendiente, ¿por qué se D2', modifica? porque ya la pendiente ahora ya no es un sistema líquido, ya son dos sólidos, entonces se va enfriando en la temperatura y son dos sólidos en dos proporciones distintas, con lo cual la pendiente no es la misma, sino que va cambiando en cada caso porque hay enfriamiento es como enfriar dos piedras a distintas proporciones, entonces va cambiando la pendiente a distintas formas
en cada uno de los puntos. Fíjate vos que se los ve distinto en cada caso a la forma de la curva de enfriamiento por debajo del punto eutectico. ¿Sí? Profe, en ese caso el punto B no está presente, pero entonces comienza a cristalizar en el punto C. Ahí no me queda claro. El punto B no está presente porque es ahí donde está Emilio, fíjense, la curva esa que no está presente el punto B es justo la composición del eutectico. Entonces, viene enfriando desde el sistema solución hasta alcanzar el punto E. En el punto E pierde el grado de libertad porque aparecen las tres fases en equilibrio justo. Es el único caso de los infinitos puntos, fíjense, que de paso de estado líquido a estado de los dos sólidos sin punto intermedio donde hay equilibrio líquido con uno de los sólidos. El líquido está en equilibrio con los dos sólidos en el punto E, directamente. Entonces, por esa razón no hay existencia del punto B larga en la composición eutectica. Pasa directo del líquido a sólido. ¿Ves? Pasa del líquido desde A' a C2', de A2', A', perdón. O eso no veo bien. Es A2'. A2', ¿no? Sí. A2' a C2', no hay aparición del punto B, no hay punto de cambio de pendiente con fase líquida presente. Y pasa entonces al punto C2', donde ¿qué ocurre? Aparecen dos cristales de los dos sólidos al mismo tiempo. Entonces, en el punto C2' aparece de golpe tres fases en equilibrio. De una única fase que teníamos arriba, desde A2' a C2', siempre hay una sola fase en equilibrio. Hasta que en C2' pasa de una fase a tres fases en equilibrio juntas. En cambio, en todas las otras curvas, fíjense, pasa de una fase en equilibrio, solución, a dos fases y después recién a tres fases. ¿Está clara esa diferencia para todos? Eso hace que no haya aparición del punto B en la curva de enfriamiento del 60% que debiera coincidir con la eutectica. Entonces, ahora todas esas curvas de equilibrio, todo lo que está mostrado acá en este diagrama, donde van los cambios pendientes, yo los puedo utilizar para representar el diagrama como está acá. Ahora se ven las curvas, las distintas curvas, y entonces puedo armar el diagrama eutectico, conocer el diagrama eutectico, por un experimento tan simple como agarrar y enfriar en un equipo de velocidad de enfriamiento constante distintas soluciones de un sistema binario, y puedo armar entonces de conocer el punto eutectico de esta manera para cualquier sistema formado por dos componentes. Puede darse como el caso particular acá, que justo una de las composiciones que ensayamos, el 60%, es el eutectico, o puede darse lo que está un poco más abajo, que no sea exacto, yo no tengo por qué coincidir con el punto eutectico, entonces fíjense, 20, 40, acá coinciden el punto eutectico en el 60%, pero si no coincidiesen, yo puedo determinar la composición eutectica donde se crucen las dos líneas rectas, y eso va a dar la composición del eutectico. En este caso, en el apunte está mostrado un caso particularísimo, uno en infinitos, donde justo se cruzan en el punto que yo determiné, el 60% del punto eutectico, es la composición eutectica es 60%. Pero supongan que la composición eutectica no hubiera sido 60, hubiera sido 55, yo encuentro la línea, el punto 20, el punto 40, el punto 60, no encuentro la intersección directa, entonces extrapolo y donde se corten voy a encontrar la composición eutectica y la temperatura eutectica. Una vez que entro con la composición eutectica, entro al otro diagrama anterior y saco la temperatura eutectica. Profe, perdón que lo haga repetir, pero no me quedó claro por qué cambia la pendiente cuando pasa de D a F en algunos casos. Volvé, por favor, ¿de dónde a dónde? Por ejemplo, el D a F está la pendiente distinta, por ejemplo, del 60, 80, 90, con respecto a 20 y 40%. ¿En la parte líquida o en la parte sólida? En la sólida sería. Porque vos tenés dos sólidos. Es como vos tenés un ladrillo y un pedazo de cemento. Si vos lo enfriás, ¿sí? La velocidad de enfriamiento es la misma. Esos se van a ir enfriando según la proporción de sólido 1 y sólido 2, de cemento a ladrillo. Es distinta en cada una de las curvas esas, es distinta la proporción de sólido cemento, sólidos, ladrillo. Entonces 20, 60, 80%. Entonces la velocidad de enfriamiento del sistema depende de los calores específicos. Como el calor específico del sólido
cemento es distinto el calor específico del sólido ladrillo, la combinación de los dos da un valor distinto para cada una de las curvas. Gracias. Ten en cuenta que delta de H, que es el calor, delta de H es el calor a presión constante, es igual a Cp por delta T. Entonces, como el calor que yo estoy sacando es velocidad constante, es igual a Cp por delta T. Si el Cp es distinto, el delta de T va a ser distinto por unidad de tiempo. Entonces la pendiente va a ser distinta. Creo que ahí te tiene que quedar más claro. Sí, profe, perfecto. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Qué otras dudas Profe. tenemos? Profe, Sí. ahí en la parte ya de peritécticos, ¿puede explicar el grafiquito este donde están, en donde dos componentes forman un compuesto con punto de fusión congruente? Sí. En realidad tendría que ser no ese mismo, sino este. El punto peritéctico es el P. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se forma el punto peritéctico primero que nada? Fíjense que del lado izquierdo es muy similar al diagrama eutéctico que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora hay entre los dos componentes puros que forman el sistema, en este caso son potasio y sodio. Entre los dos componentes puros tendría que haber dos componentes eutécticos simples como eran similares a los dos anteriores. Eso sería lo más común. Eso se ve, fíjense arriba, subir de nuevo, Emilio, por favor. Ahí, tomen. Ese es un sistema de dos componentes A y B, donde tienen dos eutécticos. Fíjense, de un lado y del otro son, si yo lo divido por la mitad, son dos diagramas idénticos al que acabamos de ver. Son dos diagramas eutécticos simples, donde uno no afecta al otro. Puede ocurrir cuando hay muchos eutécticos, muchos hidratos, como el caso del hierro, fíjense, que tenemos formación de distintos diagramas. Cada uno de los diagramas eutécticos es similar a las anteriores, no hay ninguna diferencia. ¿Sí? Ya hemos analizado uno de ellos, analizamos todo de la misma manera. Pero puede ocurrir cuando hay mucha diferencia de temperatura. Vamos un poquito abajo, Emilio. No, para el otro, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Dónde está el de sodio potasio? En la página 21, creo, profe. Te fuiste. Un poquito más abajo. Más. Ahí. Sodio potasio. Fíjense, del lado izquierdo es un diagrama casi similar a los normales. Pero ¿qué ocurre? Que el equilibrio del compuesto binario, el potasio y el sodio, forman un compuesto intermedio que es sodio 2 potasio. Ese compuesto intermedio, que es un compuesto intermedio porque está formado por los dos, por sodio y por potasio, pero es un sólido distinto. Entonces, tiene una curva de caída de equilibrio, solución, la fase de solución siempre está arriba, solución con el equilibrio sodio, tan brusco, cae de forma tal que se superpone o solapa sobre el diagrama de equilibrio eutéctico del potasio, sodio, potasio, normal. Entonces, es como que se solapa y hace desaparecer el punto máximo. Volvamos un poquito arriba, Emilio. Fíjense que la separación de cada sistema, tomen el caso del cloruro de hierro, cada uno de los sistemas pasa por un máximo. Eso desaparece porque se solapa, cae fuertemente la curva de la derecha hacia la izquierda y se solapa y hace desaparecer ese máximo. Eso es lo que está pasando en el equilibrio sodio-potasio. Volvamos al sodio-potasio. Entonces, esta curva, a ver si me la marcas, Emilio, por favor, la curva de equilibrio, esa curva es como que se ha comido, solapado al punto máximo de equilibrio que tendríamos que tener normalmente. Eso ocurre entonces porque hay una caída brusca, muy alta de temperatura en función de la composición y entonces se produce la aparición de este punto peritéctico. Este punto peritéctico tiene la característica del punto P, se lo llama peritéctico porque es, de nuevo, un invariante. Porque ¿cuántas fases hay en equilibrio en el punto P? Está la fase solución, fíjense, todo el diagrama de arriba era fase solución en equilibrio con sodio puro. No,
Eso es todo solución. Emilio, márcame hacia la derecha. Toda esa zona, no, para el otro lado. Toda esta zona es equilibrio fase líquida, sodio y potasio fundidos, con sodio puro. Entonces, el punto P es un punto más de esa zona, o sea, muestra equilibrio entre fase sólida, sodio puro, con la fase líquida, de composición P. Pero además, ese punto y todos los infinitos puntos que van desde P hacia la derecha hasta intersectan, no, por a T constante, todos esos puntos son zonas de equilibrio también de la zona de abajo, que es equilibrio entre quién, entre solución, por ejemplo, y sodio 2-potasio, el compuesto intermedio. Entonces, todos esos puntos, infinitos puntos en la línea horizontal que está marcando Emilio, son puntos de equilibrio entre solución de composición peritéctica, sodio puro y sodio-potasio puro. ¿Está claro? Entonces hay tres fases en equilibrio, es un invariante y tiene una determinada temperatura. Y se usan mucho los peritécticos para calibración termométrica, porque son puntos invariantes a distintas temperaturas, depende de cada sistema. Por ejemplo, si yo tengo que calibrar una termocupla a alta temperatura, voy a usar el peritéctico sodio-potasio, que va a estar en el orden de los 600, 580 grados centígrados, para calibrar una termocupla a alta temperatura. Si tengo que calibrar un termómetro a baja temperatura, en el caso uso el peritéctico del sulfato de sodio, que está representado ahí, y está a una temperatura de 32 grados centígrados. Porque son puntos invariantes, entonces yo sé que mezclo la solución con los dos sólidos y se me forma el peritéctico y conozco exactamente la temperatura, entonces pongo el termómetro que quiero calibrar y veo cuánto lo registro y lo uso como temperatura punto fijo conocida. ¿Cómo se hace para calibrar termómetros? Se necesitan dos puntos de calibración, entonces se usa el peritéctico a 32 grados centígrados con el otro punto de equilibrio agua estado líquido, agua estado sólido 0 grados, entonces con 0 grados, que sería el punto arriba, un poquito más arriba, no, arriba, contra agua pura, en el eje ahí, abajo en el equilibrio líquido sólido, bajando un poquito, la curva de aquí, ahí, no. A 0 grados centígrados, agua pura. A 0 grados centígrados, agua pura. ¿Dónde está? No, acá no. Es el punto O, no es el 0. El 0 perdón. 0 grados centígrados es acá. Ahí, muy bien. Estamos. Ese es el 0 grados centígrados. Entonces el punto peritéctico está por encima de 0 grados centígrados. Entonces uso esos dos puntos, el que de donde está la flecha ahora y el P, para calibrar el termómetro en dos puntos fijos, y entonces ya lo tengo perfectamente calibrado. A los termómetros, por ejemplo, clínicos, se los calibra de esa manera. Empezar una pregunta. ¿El punto peritéctico no me determinaría el límite entre las soluciones? Porque, o sea, acá aparece la recta vertical marcando límites. ¿Qué querés decir, Sebastián, con límites? Claro, yo a las composiciones, digamos, a mí me está determinando. Las curvas de equilibrio son curvas de equilibrio, se dan las composiciones de equilibrio a distintas temperaturas. Entonces, el punto peritéctico es uno más de los infinitos puntos de equilibrio, con la particularidad de que ya no son puntos de equilibrio entre dos fases, sino que son puntos de equilibrio entre tres fases. Entonces son invariantes. En cambio, los otros no son invariantes. Fíjate, cualquier punto por arriba de P en el diagrama del sulfato de sodio, arriba de P, cualquier punto, sulfato de sodio, Emilio, fíjate. Ahí, en esa curva de equilibrio. Ahí, cualquiera de esos infinitos puntos, yo para conocer el equilibrio, tengo que dar o la temperatura o la composición. ¿Está claro? Entonces, doy la temperatura, conozco la composición. Doy la composición, conozco la temperatura. Necesito pues tiene un grado de libertad. Hay dos fases en equilibrio. En cambio, en el punto peritéctico, en P, y en todos los infinitos puntos de esa línea horizontal, hay tres fases en equilibrio. Entonces, no tengo que dar ni temperatura ni composición, ya los conozco. Digo, el sistema es sulfato de sodio con agua en equilibrio, y ya está. Busco y a 32 grados centígrados y conozco la composición peritéctica, que es la composición bajo una línea vertical del punto P hacia abajo, y es la composición del punto peritéctico. Mi duda en realidad es cómo determino las áreas, por ejemplo, de sulfato de sodio con agua y después sulfato de sodio con sulfato hidratado. ¿Cómo lo determino? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo determinas? Bueno, vos tenés que, si vos tenés dos formas de hacerlo. Primero es en forma química o en forma térmica. En forma térmica es lo mismo que ya dibujamos.
¿sí? Nada más que acá se complica un poco porque hay, si vos entras a una composición, por ejemplo, del 30%, 33%, vas a pasar un poco más a la izquierda del punto peritéctico, ¿sí? Vas a pasar, ¿ves? Vas a cortar esa curva de equilibrio y la curva de equilibrio de abajo. Entonces vas a tener un doble cambio de pendiente. Entonces se complica un poco, pero no hay más cambio de pendiente, entonces eso iba a tener que trabajar. Cuando vos encuentres dos cambios de pendiente, decir, ¿qué está pasando? Hay un cambio. Fíjate que del otro lado, de un diagrama eutéctico normal, no hay forma de que tenga dos cambios de pendiente en fase líquida. No hay forma. En cambio, si vos encontrás dos cambios de pendiente en fase líquida, te está indicando claramente que hay un peritéctico. O sea, ya sabes que hay un peritéctico. Entonces, tendrás que buscar una composición intermedia, poner más concentraciones intermedias hasta encontrar el punto peritéctico y lo vas a representar. Y en el punto peritéctico va a desaparecer de nuevo, va a venir con una única línea y no va a haber dos cambios pendientes, va a haber una única cambio pendiente y va a pasar de línea de una pendiente determinada, que es la composición que viene variando arriba, hasta una meseta constante. Eso te indica un punto peritéctico, igual que te lo marcaba el punto eutéctico. Pasa de una línea, una determinada pendiente, a una línea horizontal. Y eso te indica que hay un peritéctico. Entonces ya conoces la composición del punto peritéctico y conoces la temperatura del punto peritéctico. Y bueno, y después si vos haces otra curva de enfriamiento hacia la derecha de P, ¿qué vas a encontrar? Estás arriba, fíjate, ahí está en zona de equilibrio, ya no hay fase líquida. ¿Sí? Entonces va a venir con una zona de equilibrio entre solución, que está a la izquierda de la flecha, y el sólido, ¿cuál? Equilibrio puro. Sulfato de sodio puro, de este lado. Entonces va a tener una pendiente determinada que va a cambiar de golpe cuando llegue ahí, a ese punto. Ahí aparecen las tres fases, se hace una meseta y después seguís enfriando para abajo. ¿Qué ocurre ahí? Ahí hay dos fases en equilibrio, entonces vuelve a tener otra pendiente hasta volver al punto ese y ahí se hace cambia de pendiente porque ya hacen los dos sólidos. En este caso particular, como estábamos del lado izquierdo de la línea vertical de equilibrio, entonces es equilibrio entre agua pura y sulfato de sodio decahidrato puro. Entonces tiene una pendiente definida. Es distinta a la pendiente que tendría si vos partís de una composición como está en este momento. Si vos partís de ese momento, venís en una fase equilibrio líquido o solución con el sólido sulfato de sodio puro, hasta ahí se hace invariante, se hace una meseta constante, y de ahí cambia con otra pendiente, sigue enfriando, ya sólidos puros, ya no hay solución en ese punto, que son sulfato de sodio puro y con sulfato de sodio decahidrato, a una determinada proporción que da pendiente de esa curva. Lo haces exactamente de la misma manera, nada más que necesitas más puntos porque hay, fíjate, más puntos también involucrados. Ahí está el eutéctico normal, está el peritéctico y están los puntos de equilibrio. En la línea peritéctica hay también una separación. La zona fase sólida, sulfato de sodio anhidro con sulfato de sodio decahidrato, y la fase de solución entre agua y sulfato de sodio decahidrato. Esa línea vertical genera dos pendientes diferentes. Entonces tenés más líneas, tenés que hacer posiblemente más curvas de enfriamiento a distintas composiciones para encontrarlo perfectamente, pero lo podés encontrar de la misma manera. No sé si eso responde, Sebastián. Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta tenemos? Profe, con los puntos de transición pasaría o sea, no, casi igual que los puntos peritécticos. Es prácticamente lo mismo y se dan el comportamiento simple de punto de transición y el comportamiento donde se overlap, se sobrepasa una curva de equilibrio sobre la otra y entonces dan exactamente el mismo análisis. Lo importante es que ustedes sepan analizar en cualquier diagrama que se les presente, sea de transición, sea eutéctico o peritéctico, qué hay en equilibrio en cada zona, qué componente y qué composiciones tienen, cómo sacarlas, entonces cómo manejarse dentro del diagrama. Entonces, marquen cualquier punto de los infinitos que hay en cualquiera de los diagramas de transición. Ustedes tienen que saber definir en cada punto o en cada zona, porque definen zonas,
cuántas fases hay en equilibrio, qué composición tienen las fases en equilibrio, y así. Si ustedes responden eso, manejan el diagrama, pueden, digamos, tener un buen manejo de los diagramas y entendimiento de los diagramas, es lo que nosotros queremos que ustedes se lleven de este curso. Pónganse, Emilio, pone por favor el del sulfato de sodio, el peritéctico del sulfato de sodio. Si yo les digo marcar la zona donde dice L, Emilio. Ahí, ponete en el punto ahí. Rápidamente, ¿cuántas fases en equilibrio hay? Una. Una, profe. ¿Todo de acuerdo con una? Sí, profe. ¿Nadie vota por dos? Yo voto por dos. Emilio seguramente vota por dos también. ¿Qué fase están en equilibrio ahí? Fase solución y sólido, sulfato de sodio, anhidro. El sulfato de sodio anhidro es el eje vertical de la derecha, está en equilibrio con la fase de solución que tiene ¿qué composición? Esa composición. ¿Dónde está? Marquemos un punto donde hay una única fase. Ahí, profe. Exacto, esa zona tiene una única fase en solución. ¿Cuál es? ¿Qué fase? La solución. La fase de solución, la fase líquida, es la única zona en equilibrio. En todos esos infinitos puntos de esa zona hay una única fase en solución que tiene qué composición, la composición que saco verticalmente hacia abajo, por supuesto, hasta cortar el eje de la composición. Ustedes tienen que ser capaces de definir en cada zona, en cada región, para cada uno de los puntos que representan esa región, cuántas fases hay en equilibrio, qué composición tiene cada una de esas fases. Ese es el objetivo de que ustedes manejen este diagrama. Pablo, ahí hay una... Sí, perdón, ¿quién iba a hablar? Bernardo va a hablar del tema este. Salvo el punto eutéctico y el punto peritéctico, y bueno, y la zona esa que tenía una sola fase, todo el resto de las fases tienen dos fases, ¿no? Salvo, no, volver al diagrama, por favor, Emilio. Salvo la línea P, 32,4 grados centígrados, fíjense esa línea horizontal, esa línea es invariante, tiene 3 fases en equilibrio. El resto de las zonas, como decís vos, salvo la fase de solución, son de 2 fases en equilibrio. Y faltaría el eutéctico de ahí abajo, ¿no? El eutéctico va desde O hasta esa línea. Esa también es igual a la de arriba. Las 2 líneas horizontales son invariantes. Bueno, ahí hay una consulta, Pablo, de Marcelo Liendo, que dice, buen día a todos, potencial de gas puro. Eso explicaría de alguna manera el por qué no hay una sola fórmula para analizar el comportamiento de un gas real. Me perdí la pregunta, Emilio. Sí, dice, potencial de gas puro. Eso explicaría de alguna manera el por qué no hay una sola fórmula para analizar el comportamiento de un gas real. No entiendo bien la pregunta, qué es lo que quiere preguntar. Potencial de un gas puro es el potencial, cómo varía el potencial químico en función de la presión del gas. Un gas puro, no hay composición de nada, es un gas único. Y la pregunta que decían, si ese potencial de un gas Claro, puro, si eso, lo textual explicaría de alguna manera el por qué no hay una sola fórmula para analizar el comportamiento de un gas real. ¿Por qué no hay una sola fórmula para analizar qué comportamiento de un gas real? ¿Qué querés analizar del gas real? ¿El comportamiento? ¿Y por qué fórmula? ¿De qué fórmula, Marcelo, estarías hablando?
No entiendo bien qué es lo que quiere Sí, decir. no, yo tampoco muy bien. Para responderla tengo que entender la pregunta, no entiendo bien cuál es la duda. A ver, Marcelo, si podés aclarar. Mientras tanto, ¿hay otra duda, chicos, del tema? Profe, en Sí, el, Mariana. en el equilibrio de fases condensadas líquido-líquido, cuando nosotros graficamos las curvitas para delimitar las zonas donde es más soluble A y B, esta parte no la entiendo. Equilibrio líquido-líquido, ¿qué cosa? ¿Qué página, Mariana? La página 15, profe. ¿Ese diagrama? Sí, Ese diagrama, profe. Ese diagrama, bueno, de nuevo, si vos subís un poco, Emilio, me da lo mismo, es la relación entre mu sub A y mu sub A 0, fíjense esa ecuación, es lo que está representado en el eje de las Y, la diferencia es igual a RT logaritmo de XA, entonces, en función de XA es una curva logarítmica. Entonces, en un sistema ideal, el comportamiento sería de esa manera, cuando XA vale 1, el logaritmo de 1 vale 0, entonces la diferencia de potencial químico es 0 porque mu sub A es igual a mu sub A 0, porque está en sistema puro. Para cualquier otra composición, por ser el logaritmo de una composición de algo menor que 1, se hace negativo, entonces va siendo negativo todo el tiempo y tiende a menos infinito, ¿correcto? Hasta ahí es simplemente la expresión logarítmica de mu en función de composición. Eso quiere decir que cualquier solución desde que parte a partir de 0 hasta 1, en todo el diagrama de concentración, es decir, todas las posibles infinitas composiciones que van desde 0 a 1, la diferencia entre mu sub A y mu sub A 0 es negativa. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que mu sub A menos mu sub A 0 sea menor que 0. Significa que mu sub A es menor que mu sub A 0. Por lo tanto, como ustedes ya saben, la naturaleza en la que estamos inmersos busca el mínimo potencial químico, la mínima energía libre posible. Entonces, siempre todas las soluciones tendrían que ser ideales, tendrían que disolverse siempre un componente en el otro, porque siempre daría un mu sub A menos mu sub A 0, o sea, un mu sub A menor que el sistema puro. O sea, entonces yo pongo el líquido puro y le agrego el otro componente. Por el hecho de agregar el componente, se forma una solución y el potencial químico de la solución es menor que el potencial químico del componente puro, entonces se tendrían que disolver. Entonces, todos los sistemas tendrían que ser ideales. ¿Está claro eso? ¿Por qué? Todos los sistemas ideales tendrían que disolverse, no tendría que haber problema de inmisibilidad, de insolubilidad. Todos los sistemas tendrían que disolverse uno en el otro de 0 hasta el 100%. ¿Está clara esa idea? ¿Por qué? Porque el potencial químico en solución sería menor que el potencial químico del sistema puro. Ahora, en la realidad no pasa eso. Entonces, cuando uno arranca de una composición 0 del eje de la izquierda, allá abajo a menos infinito, y empieza, ustedes ya saben que las soluciones tienen comportamiento ideal muy parecido, real muy parecido al ideal cuando la composición es baja. Entonces, muy cerca de 0 en XA tendiendo a 0, el comportamiento real es similar al ideal como se ve en esa curva. Pero a medida que empieza a aumentar la composición, llega un momento en que empieza a haber desviación del comportamiento ideal, y es esa que estamos viendo. La desviación hace que se empiece a crecer mucho más el potencial químico mu sub A respecto a mu sub A 0, entonces la diferencia es menor, más próxima a 0, y entonces para una dada composición, fíjense, cualquiera de las composiciones, márcame una Emilio, ahí, ¿cuál es la composición ideal? Mu sub A menor que mu sub A 0. A esa composición, mu sub A es esa. Pero en la real, ¿qué ocurre? En la real, el mu sub A es mayor que mu sub A 0. Entonces, ¿qué ocurre? Si mu sub A es mayor que mu sub A 0, quiere decir que el potencial químico en solución se hace más grande que el potencial químico en estado puro sin disolverse. Entonces, el sistema no se disuelve porque busca el menor potencial químico. Entonces, y el menor potencial químico estando solo, puro y no mezclado. Entonces, aparecen por desviaciones del comportamiento ideal las inmisibilidades. O sea, la inmisibilidad o la insolubilidad es una clara
consecuencia neta, directa, reflejo de la desviación del comportamiento ideal. Entonces, cuando nosotros tenemos sistemas que no se miscibilizan entre sí, no se disuelven entre sí, está indicando claramente que hay desviación del comportamiento ideal. ¿Por qué? Porque en la curva continua que muestra ahí nos está diciendo que cualquiera sea la proporción que mezclemos, A con B, desde 0 hasta 1, si la solución es ideal, siempre se disolverían porque el potencial químico sería menor en disolución que sin disolución. Eso es lo que está mostrando esa curva. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, si ahora yo aplico ese mismo dibujo para los dos extremos, para XA tendiendo a 1, ahora para el otro lado, donde ahora es el otro sistema puro, y entonces bajás la curva de abajo, bajemos el dibujo de abajo, ahí están, los dos tienen desviación del comportamiento real, entonces en los dos, fíjense, se crea una zona de miscibilidad que es entre el componente puro, desde ahí hasta XA', de ahí horizontal, hasta ahí hay miscibilidad. Y a partir de ese punto, ya la composición del sistema sin mezclarse, el potencial químico del sistema sin mezclarse es menor que el potencial químico del sistema mezclado, con lo cual queda sin mezclarse. ¿Hasta dónde? Hasta X'B, que es del otro lado, tengo la misma situación. Desde X'B hasta 1, 0, 1, en esa línea horizontal, el sistema tiene menor potencial químico mezclándose. Pero entre X'B y X'A tiene mayor potencial químico mezclándose, con lo cual no se mezcla. Entonces aparece una zona donde no se miscibiliza que está entre X'A y X'B. Toda esa región de esos infinitos puntos, el sistema no se mezcla porque tiene un potencial químico menor cuando permanece sin mezclarse. Y eso forma una zona, entonces fíjense, queda un segmento miscible, un segmento inmiscible, un segmento miscible. Todo esto es válido a una determinada temperatura. Cuando yo lo represento para distintas temperaturas, entonces se me genera la zona de inmiscibilidad, que es el diagrama que está más abajo. Que el que está a la izquierda es el que representaría lo que hemos visto. Y así como hay para zonas que crecen la inmiscibilidad y a medida que aumenta la temperatura desaparece la inmiscibilidad, como el extremo que está a la derecha, a la izquierda, en el del medio, la inmiscibilidad se va haciendo más chica y desaparece a una temperatura inferior. Hay dos tipos de sistemas. Los más comunes son los de la izquierda. Los más comunes son este tipo de diagramas, donde a mayores temperaturas los sistemas se hacen más miscibles y se hacen miscibles totalmente. Fíjense, por arriba, la zona de inmiscibilidad por arriba de TOS, dice. TCS. A ver, por arriba de TCS son totalmente miscibles, son totalmente ideales. Se mezclan en cualquier proporción. Por debajo de TCS hay zonas de inmiscibilidad claras y hay una gran zona de inmiscibilidad intermedia entre las dos fases. Entonces, en la zona de solución por afuera de la zona inmiscible hay una única fase y por lo tanto hay 2 grados de libertad. En cambio, por dentro de la zona inmiscible hay 2 fases en equilibrio, por lo tanto hay un único grado de libertad y yo tengo que dar una sola propiedad. Doy la composición, queda determinada la temperatura. Doy la temperatura, queda determinada la composición. Profe, entonces en la zona de imisibilidad, ¿el potencial químico de la solución es mayor al potencial químico puro? En la zona de imisibilidad, la potencial químico de la solución es mayor que la del sistema sin mezclarse puro, ¿sí? Bien. A ver, ahí dice Marcelo Liendro, en termodinámica vimos que hay varias fórmulas para analizar el comportamiento de un gas. Wong, Van der Waals, Redlich, mi duda apunta a que si el potencial químico influye en la determinación de una sola ecuación en el comportamiento de un gas, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es decir, la ecuación real que define el comportamiento de un gas real no es una sola. Yo para un mismo gas real puedo tener
100 ecuaciones de estado, o sea, no tiene absolutamente nada que ver lo que están mezclando cosas distintas. Yo puedo usar una ecuación de Won, la de Van der Waals, o la de Redlich, o cualquiera de las más de 100 ecuaciones de estado que hay para el mismo sistema, o sea, que no tiene absolutamente nada que ver. Bien. Ahí Elías Cancinos pregunta, buenos días, en sistemas ternarios salinos no me queda muy claro cuándo se saturaría congruentemente o incongruente. Bien. ¿Qué pasa en uno que en el otro no pasa para que la gráfica cambie? Fíjate, Va. ponelo por favor al diagrama. Más abajo. No, un poquito más arriba. Ese. Ahí el de la extrema, el del lado izquierdo es de fusión congruente. El lado derecho es fusión incongruente. ¿Por qué pasa? Cada sistema tiene un comportamiento distinto. No hay una forma de decirlo por qué pasa. Pasa. Es lo que observamos. Acuérdense que siempre estamos basados en observaciones experimentales. Eso es la termodinámica clásica. O sea, esto lo explicamos después, ahora lo voy a explicar, pero ¿por qué pasa? Digamos, es porque el potencial químico varía en forma distinta para distintos sistemas, entonces ocurre de una forma u otra. No te puedo dar la razón por qué pasa. Sí te puedo explicar, una vez que aceptamos que pasa porque lo observamos, es como que vos me pidas que te demuestre el segundo principio, no hay forma. Lo aceptamos porque vemos que siempre pasa, pero no te puedo explicar por qué. ¿De acuerdo? Acá es lo mismo. El diagrama, algunas sales tienen estado de fusión congruente, otras de estado de fusión incongruente. ¿Por qué pasa? No te lo podemos contestar. Sabemos qué pasa y podemos explicarlo y entenderlo, cuál es la diferencia. Eso es lo que estamos haciendo en este diagrama. Vamos al diagrama en sí. El diagrama de la izquierda, fusión congruente. ¿Qué significa? Que yo tengo un sistema ternario agua con dos sales A y B, que forman una sal intermedia AB. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya se supone que sabemos manejar todo este diagrama. Entonces, si yo parto de una composición determinada, por ejemplo, el punto, marca un punto en esa zona de equilibrio de Emilio, un poquito más, ahí, yo parto de ese punto. Primero que nada, ¿cuántas fases hay en equilibrio en ese punto? Lo que le decía hace un rato, usted tiene que en cada diagrama saber determinar cuántas fases hay equilibrio y cuáles son las composiciones. ¿Cuántas fases hay en equilibrio en ese punto en el que está marcado con la flecha de Emilio? 13 días. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Qué opinan los otros chicos? ¿Hay 3 fases en equilibrio en el punto que está marcando el cursor? 2. Yo voto por 2 también. 2 fases en equilibrio. ¿Por qué? ¿Cuáles son las fases que están en equilibrio? El sólido AB, línea esa, con la solución que está en la zona esta, que está en el punto, márcalo bien, Emilio, exacto, ahí. Esa solución está en equilibrio con el sólido AB. Son 2 fases en solución. Entonces, al ser 2 fases en solución, tenemos 1 grado de libertad, porque tenemos un sistema ternario. Entonces, ¿cómo podría llegar a ese punto? Al punto que está marcando la flecha en este momento. Yo podría decir que partí de AB puro, el sólido AB puro, y le empiezo a agregar que en el sólido AB puro, ¿cuánta agua hay? Nada, no hay. No hay agua, como en todos los infinitos puntos de la línea horizontal de abajo, no hay nada de agua, ¿no es cierto? Entonces, en todos esos infinitos puntos no hay agua, es un sistema binario. AB, en este caso particular, forman el sólido AB puro. Entonces, tengo AB puro, y yo le empiezo a agregar agua. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Fíjense, al sólido yo parto, piensen ustedes, toman un pedazo de sólido AB, lo ponen en un vaso de precipitado y le empezamos a agregar agua. Cuando yo le agregue la más mínima gota de agua, ya hay un sólido puro y una fase agua, entonces se forma la solución, ya hay 2 componentes y entonces estamos en el punto que decíamos recién, 2 fases en equilibrio, el sólido AB puro con la fase solución que tiene una composición definida. Sigo agregando agua, ¿hasta qué punto? Hasta que llego al punto de equilibrio entre la fase solución y la fase sólido que tiene esa composición que es la que marca la flecha en este momento.
En ese instante, si yo sigo agregando agua, ¿qué va a pasar? Hasta acá fueron todos puntos de dos fases en equilibrio, el sólido AB puro con la solución de la misma composición. En ese punto, cuando yo alcance el punto exacto de equilibrio, la curva de equilibrio, ¿qué pasa ahí? Sigue habiendo dos fases en solución, pero por la regla de palanca, ¿cuántos gramos quedan de sólido AB puro? Un diferencial, nada, queda un cristalito mínimo. Desaparece el último cristal de AB y entonces, ¿qué ocurre? El sistema pasa a tener una única fase, que es la solución, y ya no hay más sólido. Entonces tiene una única fase, entonces tiene 2 grados de libertad y ya estamos en la zona de arriba de equilibrio. ¿De acuerdo? Y entonces yo pasé, y si sigo agregando agua, paso a tener un sistema de solución de A, B en agua, homogéneo de una única fase con 2 grados de libertad. Entonces yo partí de un sólido AB y saqué un equilibrio del mismo sólido que yo puse siempre en equilibrio con la solución. Vamos al diagrama de la derecha. Yo parto de AB puro, el vértice donde está parada la flecha ahora. ¿Y qué pasa? Agrego una gota de agua. ¿A dónde voy a parar? Al triángulo blanco que está a la izquierda. ¿De acuerdo? Y en el triángulo blanco que está a la izquierda, ¿qué soluciones, qué sistemas están en equilibrio? A, AB y la solución. El sólido A, el sólido AB y la solución de qué composición. El vértice fíjense que A y AB son los dos vértices del triángulo, el otro vértice, esa solución que está marcando Emilio, ¿correcto? Y esa solución, ¿qué solución es? ¿Es AB en solución? ¿Sería solución de A y AB? Solución de A y AB, están los dos. Los dos están en ese punto en equilibrio. Entonces tengo, parte de un sólido AB, ustedes piensen, ponen una piedra de AB, le empiezan a agregar agua y de pronto aparece, ¿qué en equilibrio? Un sólido A y una solución de A. O sea, A en solución y sólido A. Entonces, por eso se dice que por fusión es cuando lo paso de sólido a líquido, por agregado de agua, parto de una piedra AB y por agregar agua me aparece un sólido A que yo no puse, que estaba formado dentro de AB, era parte del AB porque son el mismo componente, pero es un sólido, claramente el sólido A es un sólido distinto del sólido AB. Son dos compuestos distintos con propiedades distintas. Entonces yo parto de un sólido X y aparece un sólido Y distinto al del que yo puse. Eso es lo que está pasando. Por eso se llama fusión incongruente. ¿Está claro eso, la idea? Entonces, claramente yo puedo entender qué está pasando y entonces por eso se ve la forma de la curva, cómo tiene que ser para que sea congruente e incongruente, porque tiene que caer del otro lado. La curva de equilibrio AB en solución, fíjense, no está en la línea que estamos siguiendo en línea recta. Por eso se hace la fusión incongruente. En cambio, en el diagrama de la izquierda, la curva de equilibrio de la solución AB con el sólido AB está dentro de la línea que une con agua, el vértice de agua. Profesor, y ahí empezaría a aparecer un sólido A, aumentaría el sólido A y aumentaría también la solución con agua y B. Fíjate que lo que surge es, apenas pones vos la primera gota de agua, ya te metiste dentro del triángulo, con lo cual ya aparece A apenas vos pones la primera gota de agua. Ya aparece el sólido AB que vos pusiste, y ya aparece una partícula de A, ya la fusión incongruente se dio con la primera gota de agua, pues ya apareció el sólido A en equilibrio. ¿Está claro? Fíjense ahí, te pones de AB puro, vos pones AB puro, pongo una gota de agua, inmediatamente caí dentro del primer triángulo de equilibrio. Y ahí ya está A, que yo no puse. Entonces ya es incongruente de ese momento. Y se hace más evidente cuando llego a la curva en equilibrio arriba. Fíjate, un poco más arriba, Emilio. Si puse agua justo hasta llegar ahí, ¿ahí qué pasa? ¿Ahí cuántas soluciones tengo? Una de composición definida, en la composición que está definida por ese punto. Pero está el sólido A y ya no hay nada del sólido AB, desaparece el sólido AB.
Entonces ahí se hace más evidente todavía la fusión incongruente. ¿Está? ¿El sólido AB desaparece en la curva de abajo o en la que está marcando Emilio? No, en el sólido AB, mientras esté dentro del triángulo, está presente porque es parte de la zona del triángulo. En el momento que yo llegue a cortar el triángulo con la curva de equilibrio, ahí, en ese instante, cuando agregue una gota más hasta ese punto, está el sólido AB junto con el sólido A y la solución, ¿correcto? En el momento en que yo agregue una gota más de agua, subí un diferencial para arriba, Emilio, ahí ya desaparece el sólido AB y ya queda solamente el sólido A, queda la curva de equilibrio esa que está marcando Emilio, sólido A con solución, de distinta composición. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, una consulta sobre el sistema alternario. ¿Cuál sería el punto de pliegue? ¿O cómo lo conocemos? El punto de pliegue los puntos de pliegue son, fíjate, volvé por favor, Emilio, al equilibrio líquido-líquido. Esos son los puntos de pliegue. No. No, para el otro lado, el punto de pliegue en zona de equilibrio. Estamos... Yo no veo si está subiendo o bajando, pero está anda la zona de equilibrio. Líquido-líquido. Donde está la superposición. La superposición, no más abajo. No más abajo. No, para el otro lado. Página 24 en el apunte, profe. Yo no te puedo decir la página porque no lo tengo el apunte, pero más abajo. Ahí están los puntos de pliegue. Los puntos de pliegue son donde se superponen las líneas de equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjate, en ese diagrama, ¿cuál es la zona de equilibrio? Hay dos zonas de equilibrio, ¿no es cierto? Bueno, tomemos la de abajo, esa que está marcando Emilio. Los puntos de pliegue son, fíjate que hay tres líneas dibujadas, ¿sí? Y hay un punto marcado. El punto de pliegue es el que está arriba, donde ya desaparece la admisibilidad. Eso se llama punto de pliegue. En el diagrama de arribita, en la zona invisible del diagrama de la izquierda, ahí se lo ve más claro. Ese es el punto de pliegue, ¿correcto? Cuando hay superposición de zona de equilibrio, como en el diagrama del medio, ahí desaparecen los puntos de pliegue y el punto de pliegue pasa a ser una línea. Márcamelo, Emilio, por favor. El diagrama del medio. Ahí estaban los dos puntos de pliegue y desaparecen y el punto de pliegue pasa a ser esa línea, donde coexisten las dos zonas en equilibrio de invisibilidad. Y en el diagrama de la extrema derecha, los puntos de pliegue están formando un triángulo, están desapareciendo y se forma un triángulo. Entonces, los puntos de pliegue definen toda la zona de invisibilidad nu igual a 0 o invariante. ¿El punto de pliegue es invariante o únicamente en el tercer caso? No, en el tercer caso porque son tres sistemas invisibles nada más. No, cuidado, no necesariamente. Fíjate, el punto de pliegue del diagrama de la izquierda no es un invariante para nada. Es un punto donde hay zona de equilibrio, donde el punto tiene un grado de libertad, dos fases en equilibrio. Ahí pregunta Marcelo Miendro, ¿el estado de desplazamiento de una reacción química es un valor porcentual y si además es un indicador del uso de un catalizador en una reacción química? No, el estado de desplazamiento de una reacción te mide el grado de avance de la reacción. No es porcentual, es unitario. Generalmente se trabaja en valores 0,1. Así que normalmente se habla de un grado de avance 0,5, 0,7, 0,8, 0,2. Pero bueno, básicamente multiplicarlo por 100 no te afecta nada. Puedes decir que 20%, 70%, 80% es indistinto. Y no tiene nada que ver el catalizador. Puede haber reacciones que se usan o no catalizador y el grado de avance se mide de la misma manera. El catalizador es simplemente una sustancia que se utiliza para bajar la energía de activación de la reacción y entonces favorecer que ocurra la reacción nada más.
pero no interviene, facilita la reacción, por lo tanto facilita que el grado de avance, se crezca. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Profe, y ahí siguiendo en los sistemas ternario salino, hay más abajo donde hay una sal que es un hidrato. No comprendo bien el gráfico. Ahí. Fíjate, compara el diagrama de arriba con el diagrama de abajo. Compara el diagrama de arriba a la izquierda con el diagrama de abajo. Comparemos esos dos. ¿Cuál es la diferencia? El vértice sigue siendo agua para los dos, ¿sí? Y el vértice del diagrama de abajo es A puro. Pero el A puro no está nunca en equilibrio con agua, con solución. El A puro siempre está en equilibrio en el triángulo ADB. ¿Por qué? Porque hay un compuesto intermedio entre A y C. C es agua. Entre A y C. Fíjate. En el diagrama de arriba a la izquierda, A está en equilibrio con agua siempre. B está en equilibrio con agua siempre. ¿De acuerdo? Y A y B están en equilibrio con agua siempre. Pero no hay compuestos intermedios entre A, B o AB y el agua. Son los sistemas A, B y AB son sistemas sólidos anhidros, sin agua. En cambio, en el diagrama de abajo está el punto D. ¿Qué es el punto D? Es un compuesto intermedio entre A y C. Entonces, es algo de A con algo de C, pero C es agua, o sea, es un hidrato. Entonces, D es la formación de un hidrato, como habíamos visto el cloruro férrico que tenía 5 hidratos, 6 hidratos, o el sistema sulfato sodio que tiene decahidrato o monohidrato. Hay distintos sólidos. Entonces, acá se forma un compuesto intermedio entre el sólido puro A y el agua, que es un hidrato. Entonces, está representado por el punto D. El punto D, según lo que uno ve ahí, si fuese, supongamos, piensen, sulfato sodio con 10 de agua, ¿dónde estaría el punto sulfato sodio 10 de agua en este diagrama? Siendo A sulfato sodio puro, anhidro, y C el agua. Tendría que estar en algo que represente 1 mol de sulfato sodio con 10 moles de agua, o sea, prácticamente va a estar casi pegado a C, allá arriba. Por ahí va a estar el sulfato sodio 10 de agua. ¿Está claro? Bueno, el punto D en este caso muestra como si, yo diría que por donde está ubicado D es A con una molécula de agua. Una molécula de agua da el punto D. ¿De acuerdo? Es un monohidrato de A, el punto D. Y entonces después se comporta todo de la misma manera que los diagramas de arriba, con la diferencia que ahora los sólidos que están en equilibrio con agua son D, el hidrato, el monohidrato, y B puro. ¿De acuerdo? Entonces eso genera una zona, un vértice, un triángulo con 3 vértices que son A, B larga y D, donde no hay agua para nada en equilibrio. Son 3 sólidos en equilibrio que son el sólido A anhidro, el sólido B anhidro y el sólido D, que es un hidrato de A. Bien. Ok, profe. Gracias. De nada. ¿Cuántas fases hay en ese triángulo en equilibrio y cuántos grados de libertad? En ese triángulo que acabo de mencionar. A, B, D. ¿Cuántas fases hay en equilibrio? 3. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Los 3 sólidos. Los 3 sólidos, exactamente. No hay líquido, ¿está claro? En cambio, ¿qué pasa en el triángulo D, B larga y no tiene numeraciones el vértice ese? Ese otro triángulo que también es un invariante, no tiene grado de libertad. Pero ahora, ¿qué fases están en equilibrio ahí? El hidrato D con el sólido B anhidro y el más. Solución. Solución. Ahí hay una solución, ya hay agua presente de alguna manera. ¿Está claro? Ese triángulo es un invariante con esa solución en equilibrio. Profe, pero lo mismo en el triángulo ADB, si bien están los 3 sólidos, también tengo agua, ¿no es cierto? Pero sería del hidrato de D. En forma sólida en el hidrato, exactamente.
Porque fíjate que el punto, marca cualquier punto, Emilio, al medio del diagrama, ahí. ¿Hay algo de agua ahí? Sí, porque es un sistema ternario que está en un punto intermedio entre A, B y D. O sea, es algo de agua ahí, pero está en estado sólido formando el hidrato D. Profesor, y en la línea DB, ¿qué habría ahí? DB, en esa línea, es parte del esa línea son infinitos puntos. Es idéntico a infinitos puntos del diagrama del triángulo ADB. O sea, como es parte del diagrama, son puntos de equilibrio de D, B y A. Están los tres en equilibrio. Ahí serían los sólidos con una gotita de agua, por ejemplo. Todavía no. No, ahí no es una gotita de agua, un porcentaje. Fíjate, baja por la línea horizontal, Emilio. Fíjate donde dice nu igual a 0. Baja por esa línea, ahí, no. Por la línea, ahí para ahí. Ahí, ¿cuánto hay de agua? En general, ¿cuánta agua hay? Aproximadamente. Un 50 sería. Casi un 50% de agua. No es una gotita de agua, por eso cuidado con esto. Hay casi un 50% de agua. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el 100% de agua, ¿dónde está? En el vértice C arriba. Entonces ahí está en la línea 50% de agua. Sin embargo, no hay nada de agua en estado líquido de solución. Está todo como A, D y B. A y B no tienen nada de agua, entonces está todo como D, está como hidrato. Pero hay mucha agua, no es un problema de gotita. Bueno, ahí Marcelo dice, en sistemas ternarios, diagrama página 23, tengo duda por la relación de proporciones. A ver. ¿Cuál es la...? ¿Esta será la relación de proporciones? ¿Cuál es la duda exactamente? ¿Cuál es la duda, Marcelo? Bueno, mientras Marcelo escribe, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces dejemos que Marcelo termine de preguntar y me parece que ya terminamos la clase, si no hay otra duda. Sí. ¿Ese gráfico de la duda? Sí. ¿Sí, no, Pablo? ¿Cuál es la pregunta exacta? La conversión de las fases en equilibrio. Ponete en un punto donde cuando estás sobre C, ¿cuál es la composición de la fase? ¿Cómo se saca? Trazás una línea horizontal a T constante y cortas las dos curvas de equilibrio, L1 y L2. Y le sacás en línea vertical hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora subimos por C, subamos hasta la mitad, ahí. No, ahí. ¿Cuál es la nueva composición? Horizontal, a T constante hasta cortar la curva de L2, sacás L2 ahí, llega a L1, llega hasta L1 y bajás para L1. Entonces, fíjate que la composición de L1 aumentó y la composición de L2 disminuyó en el componente que estás haciendo crecer hacia la derecha. ¿De acuerdo? Ahí va variando la composición de las curvas, hasta que llegás a la curva de equilibrio, a la línea invariante. Ahí, en ese punto, la composición de la fase 2 llega a el vértice, márcamelo, Emilio, ahí bajás y saca la composición de la fase en equilibrio. Y la fase 1, fíjate que es la composición mínima de esa fase líquida en el componente A. No llego a ver si es A o B lo que está representado abajo. XA o XB. Subime un poquito, Emilio. Aquí. Entonces, cuando llegas a la línea
horizontal de equilibrio, la composición de la fase 2 en A es la mínima de todo el sector, ¿te das cuenta? Y la composición en A de la fase líquido 1 es la máxima, que es el otro extremo. Y aparece la primera gota de vapor que tiene composición A, XA. La primera gota de vapor está al medio, ¿no? Ahí, baja para abajo, y es la composición del vapor, que es una intermedia entre el líquido 1 y el líquido 2. ¿Está claro? Después, como se hace un invariante, pues ya tenés 3 fases en equilibrio, permanece invariante, no cambia la temperatura, no puede cambiar la temperatura, hasta que se van vaporizando, van pasando del líquido a vapor, va aumentando la regla de la palanca, la fase de vapor, que está como vapor, hasta que desaparece la gotita de la última gotita de la fase líquida L1. Y entonces queda solamente equilibrio entre A, entre vapor, y fase L2. Y entonces ahí vuelve a tomar un grado de libertad, entonces la temperatura vuelve a subir y sube, como está marcando Emilio, sube por ahí, hasta ahí, y qué va pasando con la composición de la fase ahora. La fase vapor se va enriqueciendo en A, si vos te das dando cuenta, y la fase del líquido 2 también se va enriqueciendo en A. Las dos se enriquecen en A. Pareciera extraño, ¿no es cierto?, que las dos se enriquezcan en A. ¿De acuerdo? A partir de... Pero ¿qué ocurre? Se enriquecen, pero va cambiando la proporción de fase vapor a fase líquida por la regla de la palanca. Al principio había más vapor que líquido y después llega al punto D, donde ¿qué ocurre? Todo está como vapor, 100% como vapor, y la fase líquida L2 desaparece. Entonces ya pasa a tomar la zona de vapor puro, donde hay una única fase, y donde, bueno, ya al haber una única fase hay una sola composición, que es la composición que sacamos en línea recta hacia abajo, y que por supuesto tiene que coincidir con la composición inicial del punto C. El punto D, la composición de... En el punto D, cuando desaparece la fase L2, ya está en solución homogénea, desde ya que tiene que tener la misma composición inicial de A y B, de XA y de XB, por supuesto. Que no es lo mismo que la composición de fase L1 y L2. Es la composición que yo mezclé, fíjate, más o menos dice que hay un 75 o 70% de A, ¿correcto? Entonces yo mezclé 7 moles de A con 3 moles de B y armé el sistema C. Y ahí, al mezclar los dos líquidos, fíjate cómo se arma el sistema, el punto C. Es de un 70% de A, ¿no es cierto? Aproximadamente. Entonces, yo mezclo 7 moles de A puro con 3 moles de B puro. Los mezclo y ¿qué observo? Inmediatamente observo dos fases de composición L1 y L2 que ya hemos visto cómo sacarlas. ¿Correcto? Que ninguna de las dos tiene 70% de A, que es lo que vos hiciste ya originalmente. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Pero al final, cuando termines de vaporizar todo, el vapor, ¿qué composición va a tener? 70% de A y 30% de B, que es lo que vos iniciaste. Tiene que ser así. Bárbaro. No es G1 sobre I1 igual a F2, a ver, sobre H2. A ver. Página 17 era, creo. No, 23 era este. Ahí dice... A ver, voy a agrandar un poco. ¿Se lo leo, profe? ¿Cómo? Se lo leo, dice, lo que pregunta, dice, Dale, no es G1 sobre I1 igual a F2 sobre H2. G2. Claro, G2 me parece que es inconsistente. Sí, no. G1 sobre I1. Están cambiados los números. Porque acá sería 2. Claro, en el gráfico es más fácil ver, acá sería 2 y acá sería 1. Tiene toda la razón, están cambiados. Tomarlo, Emilio, eso. Es sí, ahí lo no. G1 sobre I1 tiene que ser igual a F2 sobre H2. Correcto. Perfecto.
Gracias, Marcelo. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar con la ingeniera Lurralde. Creo que vienen 2 viernes, no tenemos, fíjense bien en el cronograma, porque vamos a tener prácticos algunos viernes para adelantar ya para el parcial, ¿sí? Porque ya estaríamos con la teoría para el primer parcial. Entonces, nos volvemos a encontrar creo que el 27 de mayo con el ingeniero Alurralde, no me acuerdo bien, pero es por esa fecha, ¿sí? Por favor, chicos, me gustó que hicieron muchas consultas, bueno, algunas consultas del práctico de compresores, las pusieron en el foro, eso sirve un montón para sus otros compañeros, para que lean y también puedan sacarse las dudas. Y bueno, vamos el lunes con el práctico de soluciones, que creo que es bastante sencillo, no es muy largo, y seguimos avanzando, ¿sí? Las dudas que se les consulten, que se les presenten de la teoría, la pueden poner en el foro de consultas teóricas. Yo se las voy a pasar a ingeniero Lurralde para que se las respondamos, ya vemos, si en alguna clase oral o por escrito, ¿sí? Así que, bueno, Pablo, creo que terminamos entonces. Sí, bueno, no, reafirmar que si hay dudas para antes del parcial y quieren hacer una clase de consulta, me avisan y la hacemos, ningún problema. Perfecto. Bueno, buenísimo, chicos, que tengan buen fin de... Nos vemos, Pablo, nosotros. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.